Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con ustedes con un pensamiento que pueda ser de utilidad para usted. Acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Sed justos, lo primero. Si queréis ser felices, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Hoy, como cada miércoles, tenemos nuestro invitado especial para su consulta jurídica, a nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizar. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a los y las amables amigos televidentes por esta nueva oportunidad de estar frente a ellos y contigo, compartiendo temas, ¿verdad? De interés. ¿Son de interés? Son de interés, por supuesto. Bueno, porque tú andas muy esporo hoy. Sí, porque yo estaba en el campo, soy campesino, sí. No fuiste a los tribunales hoy. No, hoy no tenía que ir a esa esclavitud. Esa gente estaba tranquila hoy porque cuando tú estás allá se dice que hay una tormenta. O sea, llegó el tormento de la oposición o de los litigantes, porque el que litiga contigo tiene problemas. Dice, Julio Iglesias tiene una canción que se llama Dice, y entre otras cosas dice, dicen tantas cosas que ya no saben qué decir. Confieso que he vivido, decía Neruda. René, mira, nosotros tenemos un tema. ¿Qué tema trae muy hoy? interesante para el día de hoy. Trae hoy? Tú sabes que hay mucha gente en el país que se preocupa por los temas jurídicos. En una ocasión yo pensé, y yo creo que esto ha acompañado, sin darnos cuenta, este encuentro de los miércoles, un concepto que se llama acción legal oportuna. Tú sabes que la gente, dicen que en nuestro país la gente se ha acostumbrado a poner candado después que les roban. Entonces, la acción legal oportuna invita a que una persona que tiene conocimiento se da cuenta de que puede meter la pata. Y si puede tener esa asesoría legal que tú puedes ofrecer en tu bufete de abogado, puede evitarse problemas. Porque la consulta legal no solamente es para resolver problemas, sino también para evitarlos. No, de hecho, la consulta corporativa, el grueso de consulta corporativa no son post-conflicto. Es antes. Previo al conflicto. Claro, es tratar de no meter la pata porque va a salir más caro. Más caro. Sí. Ahora, esas consultas siempre son caras porque obviamente tú sabes que la gente que está muy especializada. Son especializadas. Y hace falta para el que ofrece ese tipo de servicio de un amplio conocimiento de la norma, de la cultura jurídica y de la jurisprudencia. Y de los procesos. Y del proceso, o sea, parte de lo que es la cultura, claro. Porque te va a dar un diagnóstico situacional y luego te va a dar un colofón de recomendaciones posibles con la finalidad de evitar una situación que pueda degenerar en un conflicto jurídico. Sí, eso es importante. Sí, yo creo que ser preventivos, dicen que la medicina preventiva cuesta menos que la curativa. De hecho, en la medicina y en el derecho, el tema y en la finanza. Y en la consultoría. La consultoría empresarial, en el mundo se usa mucho también. El tema de la consulta con la finalidad de evitar situaciones. Sin embargo, tenemos la mala práctica en la cultura nuestra. Dicen que en casa de zapatero, cuchillo de palo, con herrero, cuchillo de palo. Ya eso está cambiando. Bueno, dicen también que la gente busca un candado después que... está cambiando porque recuerda que la República Dominicana ha comenzado, sin lugar a duda, a desarrollar a desarrollarse en el marco del Estado corporativo, 74 mil millones de dólares PIB distribuido en iniquidad, los tristes. Y eso hace que esa vorágine productiva traiga como acompañante a técnicos que puedan soportar ese desarrollo económico. No hay ese reflejo en el desarrollo social. El Estado-Nación ahí ha fallado un poquito. Sí. Ustedes los políticos se encargan de eso. Yo soy defensor. Ustedes estaban reunidos y ya di que aprobaron ustedes el asunto de la ley de partido. Sí, escuché que han aprobado, pero ustedes son muchas personas, yo he reiterado en varias ocasiones. ¿Usted no es un cuadro político? No, Estado corporativo. Yo soy un oferente de servicios para el Estado corporativo.
hablando del Estado corporativo y de un tema donde la gente muchas veces está con problemas y no sabe qué hacer, está el tema de la ejecución civil de la sentencia. ¿Se entiende? ¿Qué se entiende? Mira, lo que pasa es que cuando se produce el conflicto jurídico es de diversas naturalezas, Sí. ramas, como ustedes le conocen. O sea, puede ser de derecho privado, donde tiene que ver con los contratos, con las obligaciones, con las garantías, con las soluciones y liberalidades, pero también con la responsabilidad civil. Pero puede ser laboral, pero puede ser penal, pero puede ser inmobiliario, pero puede ser medioambiental, o sea, Comercial. mercantil. Puede ser de diversa rama la disciplina o la subdisciplina jurídica que va a resolver el conflicto. La administración de justicia como tal le corresponde al Estado-Nación, al gobierno. Los jueces son designados por el Estado-Nación. Pero hay una parte que los litigantes van a tener que resolver y soportar. Es lo que tiene que ver con la ejecución del aspecto civil de la sentencia. El aspecto público penal, estamos hablando imagínate en una ofensa de naturaleza penal, la parte de la ejecución de esa sentencia penal le corresponderá al gobierno. O sea, una persona que lo sentencien a un año, a dos, a la cantidad de años que se le sentencie, esta persona va a purgar esa pena en un recinto penitenciario administrado por el Estado. Pero el aspecto civil de ese daño que esa conducta punible causó en la víctima va a ser juzgado, es posible de ser juzgado, porque a veces la víctima no tiene interés indemnizatorio, va a ser, o resarcitorio, va a ser juzgado ante los tribunales estatales, pero su ejecución va a quedar a cargo de unos oficiales menores, en este caso los notarios, a requerimiento de ese actor civil, en el caso penal, en el caso civil de ese demandante, en el caso laboral de ese demandante, en el caso inmobiliario de ese reclamante. Una pregunta. Entonces, tú me estás diciendo que en el caso penal no hay un reclamante. Hay un actor civil. Hay un actor civil, no es un demandante. No, actor civil se llama. En el caso la ley entonces, dice, civil se llama demandante. Demandante. En el caso civil es demandante. Y laboral, demandante. Y en el caso laboral, demandante. Sí. Y en el caso inmobiliario reclama un derecho de propiedad o un desmembramiento del derecho de propiedad. O sea que en ese sentido sería un error pensar que cuando alguien está solicitando que le devuelvan una propiedad, se introduce una demanda. No, depende. O depende de la vía, o es un reclamo. Depende de la vía que haya usado. Si es por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, es un reclamo. Es un reclamo. Aunque se hagan todos los trámites que se hacen, que hasta algo así. Sí, es un reclamo. Como quiera que sea un reclamo. Es un reclamo, sí. O sea que la gente está utilizando mal el concepto cuando dice, bueno, demanda en desalojo. Realmente es un reclamo. No, es que depende de la vía. Porque puede ser que sea una demanda de desalojo por falta de pago. Esa es la vía civil y entonces es un demandante. Okay. Entonces, en un contrato de inquilinato, estamos hablando de arrendamiento. Creo que entendí lo que me has dicho. Existen diferentes materias que tienen que ver con la justicia, con las leyes, y cuando existen conflictos que se tienen que dirimir en las instancias judiciales que administra el Estado-Nación, pues será necesario que las partes pues, tengan que participar en un proceso donde un juez tomará una decisión. Esa es la parte de la administración de justicia, Sí. donde vamos a determinar qué es lo que se va a procurar en la solución de un conflicto. Primero, identificar una obligación, ver quién ha faltado, vamos a identificar ese nexo causal y vemos si ese nexo causal está atado a un daño. Y vemos entonces quién ha causado ese daño y si está obligado a resarcir ese daño. El daño puede ser de dos naturalezas, de naturaleza moral, que es intangible, es una ofensa que se ha hecho a una persona que ha perdido la vida, una persona que ha perdido su honor, su reputación, frente a una difamación, frente a una injuria, frente a que lo mataron, ¿verdad?
ese daño va a ser cuantificado por el tribunal. El tribunal va a poner el precio de manera soberana cuánto decide dar por esa indemnización. ¿Pero existe una tarifa para eso o eso lo decide el La juez? jurisprudencia le ha dicho a los jueces que ellos van a ser soberanos para cuantificar el daño moral. El daño moral. Entonces hay un daño material que es cuantificable. Entonces los contadores y auditores y los tasadores van a decir cuánto vale la cosa material que ha sido afectada por la falta de la persona obligada. Porque la falta es el incumplimiento de una obligación. Entiendo. Esa fase de juzgamiento de quién, a cargo de quién estaba la obligación, por consiguiente quién ha faltado, quién tuvo dominio del hecho a raíz de esa falta y ese nexo causal con el daño y el perjuicio que se ha causado, y quién debe responder a título resarcitorio o reivindicativo puede ser también. Porque puede ser que la cosa, te hago un ejemplo de un robo, hay la obligación de devolver la cosa robada al propietario. Entonces ahí estamos hablando no solamente de un aspecto indemnizatorio, sino reivindicativo. Les reivindican la cosa, que a raíz de la falta, porque esta es una falta de naturaleza penal, un dolo penal, ha habido una afectación de un bien jurídicamente protegido del cual no se tenía disposición. Siempre se habla de dos variables que son muy comunes en la población, y es en el caso de los desalojos y en el caso de los embargos. A mí me gustaría que tocáramos un poco el tema de los desalojos, porque hay mucha gente pues que se automaneja en estas partes y a veces meten la pata y se crean situaciones después que pudieran ser lamentables. ¿Cómo se procede para desalojar, por ejemplo, a un inquilino? Bueno, el inquilino entraña la necesidad de la existencia de un contrato de alquiler. El contrato de alquiler es uno de esos contratos de excepción en el sentido de que no necesariamente tendrá que ser escrito. Oh my God. Sí, igual que un contrato de trabajo. Hay tres contratos que no necesitan de ser escritos: el contrato de convivencia marital, una resolución de hecho que se da en dos personas que deciden Está junto. estar juntos y no tienen que firmar ningún documento, y hay un contrato de convivencia marital. Y va a desprenderse derechos. Es igualito como si estuvieran casados. No igual. Hay derechos y obligaciones, un colofón especial de derechos y obligaciones. Eso sería objeto de otro programa si te gustara. Tenemos el contrato de trabajo, que de hecho a veces hay un contrato escrito de trabajo y se ejecuta otro, y el que vale que se está ejecutando por encima del escrito. Y tenemos por último, como una excepción a la estructuralidad de los contratos, el contrato de inquilinato. Una persona que ha dejado que otro propietario, otro pertonte, a título de inquilino en un inmueble de su propiedad y le recibe pagos, luego después no puede decir que esta persona es un intruso, porque ya hay un contrato que se ha estado ejecutando, de hecho, con un recibo, con los recibos de que él me recibía, ahora me puede venir con una acción de desalojo. La acción de desalojo por falta de pago, como su nombre indica, es una acción judicial que se va a encaminar ante un juzgado de paz con la finalidad de resolutar el contrato, en algún caso, y en otro de rescindir el contrato. ¿Qué significa? ¿Qué significa uno y otro? Sí. La resolución del contrato es cuando una de las partes demanda a la otra por su incumplimiento y prefiere que el contrato quede disuelto de pleno derecho y que ya ninguna de las partes queden ligadas por el contrato, y devuelvo lo que recibí y él me da lo que él recibió, exactamente. Pero en el caso particular de los contratos de desalojo, la figura más usual es la rescisión, que es cuando una de las partes ha faltado a la obligación asumida por el contrato, la otra demanda en rescisión del contrato con la finalidad de dejar, de disolver, dejar sin efecto el lazo obligacional, el vínculo obligacional que se ha creado con el contrato,
y lo que tú has recibido te queda con él y lo que yo he recibido me quedo con él. O sea, en los meses que tú has vivido en el inmueble, bueno, ya son tuyos, pero los meses que me ha pagado del inmueble yo me lo quedo. ¿Por qué son tan lentos esos procesos de desalojo? Las demandas civiles en sentido general son muy lentas. ¿Pero por qué? Bueno, el conflicto civil es muy usual, más usual que el conflicto penal. Además de que el conflicto civil rara vez altera de manera sensible la paz pública. Por eso es que el conflicto civil, mira, en el Distrito Nacional hay 8 salas, sí, hasta la octava, 8 salas civiles, y no dan abasto. El Distrito Nacional necesitaría mínimo 20 salas civiles, porque hay muchos, porque conocen 70 audiencias en un día. Todos los temas, ¿y cuáles son los temas que van a terminar en la jurisdicción civil? Todo lo que tenga que ver con, como te digo ahorita, contratos, obligaciones, familia, sucesiones y liberalidades. Deudas. Esas son obligaciones. Tarjeta de crédito. Esas son obligaciones. Entonces, como hay temas comerciales, de hecho la jurisdicción civil se llama Cámara Civil y Comercial. El juzgado de primera instancia de tal distrito judicial. Entonces, eso te genera una cantidad de expedientes que impide que los jueces, los pocos jueces, los 8 jueces que hay en el distrito, o los 4 que hay en Santiago, puedan atender todos los casos. En la provincia pueden atender todo. No, o sea que eso es parte de la lentitud. Esa es parte de la lentitud. Hay otras variables que hacen. Además de que el juez civil motiva de una manera distinta al juez penal. El juez penal está obligado legalmente a fallar en el trato, ¿verdad? El juez civil se reserva el fallo y como la ley dice que tiene 90 días para dictar sentencia, pero a nadie lo han sancionado por eso. Entonces él falla cuando pueda. O sea que realmente hay un tema de autogestión por parte de los jueces para ser más responsables. Y también de falta de personal. Faltan más jueces. Quizás no lo están supervisando adecuadamente. Sí lo están supervisando. De hecho, una juez, lamentablemente, de la jurisdicción de familia, en esta semana fue destituida por el Consejo del Poder Judicial. Sí lo están vigilando. Porque recuerda que cada vez que tú decides un tema que ha sido sometido a tu consideración, tú vas a tener 2 o más partes que están vigilantes de tu decisión. Aquí en los estados de corporación, una de las características que tienen es una hipercomunicación. Muchos programas, muchos noticieros. Entonces demasiada información. Te arma un lío, porque todo el mundo está a la expectativa de que tú vas a decidir, e indistintamente que tú tienes como juzgador un amplio espectro de valorar el alcance de los medios de prueba y valorar la aplicación de la norma. No menos cierto es que la jurisdicción, sea civil, penal, laboral, de la naturaleza que sea, por esa hipervigilancia, también de abogados, muchos abogados que están ahí al pendiente, van dándole seguimiento a tus fallos. Entonces, cuando tú en un tema parecido decidiste así y en este de otra manera, te arman un lío y te arman un chisme. Sí. René, ¿puede una persona aquí que ha alquilado un inmueble a otra vender ese inmueble y conjuntamente con esa tiene la potestad de colocarle un letrero, se vende a ese inmueble? Sí. La condición de propietario tú no lo pierdes. Ahora recuerda que ese inmueble está afectado por un desprendimiento del derecho de propiedad, que es el usufructo, por la condición de inquilino. Y que el que compra ese inmueble lo va a comprar con inquilino dentro. Sí, no, claro. Y que los derechos que tiene ese inquilino no se lo puedes quitar. No. Es decir, él sigue siendo inquilino para el dueño nuevo. Para el nuevo dueño. Si el contrato establecido entre el propietario y el inquilino tiene fecha específica y el propietario denuncia con la anticipación adecuada antes de la fecha de vencimiento, que no lo piensa renovar, y le pide oficialmente, formalmente, el inmueble, independientemente del tiempo
que se tome el proceso, por lo que tú me acabas de decir, que puede tomar tiempo. Yo te había preguntado si en ese proceso de vender ese inmueble y de colocar un letrero se vende, ese inquilino se puede oponer. No, no puede oponerse a que coloques el letrero. Es lo que no te va a entregar el inmueble. Es otra cosa, son cosas diferentes, son dos cosas distintas. Él no se puede oponer a que tú coloques. No. Y tampoco se puede oponer a que tú vendas. No, es que no, oye, y entonces el tema sería transaccional en dado caso de que el nuevo adquiriente o el posible adquiriente, todavía el nuevo adquiriente, quiera, goce, disfrute y disposición inmediata del inmueble. Entonces, mientras tanto, un inmueble que no se vende como consecuencia de que tiene un inquilino adentro y hay un comprador deseando comprar y te exige que saque el inquilino. Exacto, y existe un proceso donde ya se le ha comunicado formalmente y reiterado a ese inquilino que entregue el local o que entregue la propiedad o que entregue la casa alquilada y no tempera el hecho de vender. ¿Cómo se manejaría el caso de desalojo en este caso? Bueno, yo debo demandar la rescisión del contrato de inquilinato por la llegada del término. Entonces debo esperar que un juez acuerde mediante sentencia, juez de primera instancia, que no va a ser un juez de paz, y luego sentencia que va a estar sujeta a recurso, a la vía recursiva. Hay un inquilino que le dice al propietario: mira, yo hice un punto aquí, yo comencé a vender y yo no me voy de aquí si tú no me pagas el punto. No. ¿Ese es un argumento para llegar a la transacción o realmente es un argumento para llegar a la transacción? No existe ningún derecho. El hecho de que usted haya desarrollado una actividad comercial de la naturaleza que sea un inmueble, eso no le da derecho a nadie, porque sobre todo cuando son inmuebles registrados, eso no da ningún tipo de derecho. Lo que pasa es que la gente, el dominicano es vivo y se agarra de lo que sea para buscarse, la verdad. Incluso ha convertido, dice la gente que se ha convertido como en una práctica de la gente reclamar eso, pero lo que yo creo que en el fondo existe es lo que tú has dicho, la práctica de llegar a la transacción. Estamos de acuerdo, pero ningún tribunal ha acordado recientemente, antes hubieron sentencias de cualquier naturaleza, pero ya a partir de 1997 ningún tribunal ha acordado discriminación por eso, al revés, te desaloja, porque o sea, una persona que heredó o construyó un inmueble o consiguió un inmueble de la forma que sea, y otro que le alquila, se lucra del inmueble y ahora te salta de que indemnice, pero como descarado el tema. Pero es serio, o sea, un poco descarado. Y que no, ahora tú me vas a dar, tú me alquilas aquí, entonces yo me quedo aquí, después yo te salto a los 4 años, después que me he lucrado un chico. No, yo desarrollo un punto, si a mí no me pagan mi punto, yo me voy a ir. Pero eso es el argumento, yo creo que para llegar al punto. A un tema de transacción, sí. René, vamos a hacer una pausa para entonces retomar el tema en conceptualizar. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Venimos analizando un tema muy importante para la gente, para nuestra gente de República Dominicana. Son todos aquellos temas que se relacionan con los desalojos, alquileres. Y vamos a terminar de ver esta parte para entonces ver un poco un tema también que apasiona a mucha gente, que es el tema de los embargos. Y sabemos que es un tema largo, pero aunque sea algunas pinceladas, René, tú quizás podrás dar. Sí. Pero para concluir con esta parte de los alquileres y desalojos, pues a mí me gustaría saber, en el caso de propiedades que son invadidas, se da muy frecuentemente aquí en República Dominicana que hay un invasor, hay una persona que se metió en un solar, lo cercó y se metió ahí. El dueño no se ha dado cuenta hasta que un día un vecino, amigo, le dice: mira, pero el solar tuyo alguien lo cercó y sembró ahí 2 matas de plátano. ¿Cómo
resolver el tema de los desalojos en caso de los invasores? Mira, lo primero es que es importante que los y las amables amigos y amigas televidentes entiendan la importancia de hacer inversiones resguardadas por un certificado de título. Si tú tienes un certificado de título, cuesta un poco más el inmueble, pero es más seguro lo que tú estás comprando. O una carta constancia. Pues igual, un certificado de título. Pero si tú tienes una carta constancia, yo le recomiendo a la gente que la deslinde. La deslinde es ese procedimiento geodesimal inmobiliario mediante el cual se te da una ubicación precisa en el globo terráqueo de un predio. Entonces, si ese es el caso, una persona invade este predio, hay 3 vías que podrá elegir el propietario. La vía penal, que es la querella por violación de propiedad; la vía inmobiliaria, que es el lanzamiento de lugares por la vía inmobiliaria, o el desalojo, la acción del desalojo; y finalmente la acción civil por intruso. O sea que tú puedes prácticamente tener 2 demandas y un reclamo. Se llama eleta una vía. Es una elegir sola. Una sola. Si tú eliges, generalmente la gente elige la vía de la querella penal, porque la vía de la querella penal, además de que tiene una pena de 1 año, la ley 58-61-69 contempla pena de 1 año, preso en la cárcel, no vaya a creer que es jugando. También está la posibilidad, por la vía penal, de llevar la vía civil. Porque como actor civil. Como actor civil. Entonces tú vas a conseguir el lanzamiento del lugar, tú vas a conseguir indemnización y vas a conseguir el resguardo del derecho inmobiliario. O sea, por la vía penal tú puedes llevarlo a las 3. Pero tú necesitas tener el deslinde, en dado caso. Bueno, lo que pasa es que la persona te puede decir que tú tienes una carta constancia de aquel terreno, pero que él no está ahí. Porque pero está en otro lado. En otro lado. ¿Qué es lo que es una carta constancia? Una carta constancia dice que tú tienes unos derechos dentro de una parcela. Pero no te dice exactamente dónde. Entonces yo te digo a ti, no, pero sí, es verdad, tiene su carta constancia, pero yo no estoy donde él o de él. Yo estoy en otro lado. En otro lado, eso es de otra gente. O sea, que él tiene que demostrar que es ahí. Y si no lo puede demostrar y hace una demanda en ese sentido, se crea un problema. Te pueden rechazar una demanda. Entonces, por eso es que los abogados les recomendamos a las personas que deslinden sus predios. Van a gastar unos pesitos, un agrimensor, y te deslinda, bien deslindadito su asunto, y ya usted tiene su asiento registral. Ahora, de hecho, hasta se están cambiando los títulos. Ahora ya no sé qué parcela tal, ahora va a ser cédula, tal, y una numeración larguísima. Y todo eso se puede deslindar, ¿cómo te digo? Como tú dices, utilizando geodesimal. Ya eso no es como antes, de que iban a medir, ¿no? Ya eso es con satélite. Los puntos, él va y pone los puntos. De todas maneras, él hace para el requisito, él lo mide, pero él te va a tomar los puntos, los puntajes. ¿Y eso tiene un costo? Sí, los agrimensores cobran mucho por eso. Los agrimensores que hacen eso, los abogados de la... Pero eso no, yo pensaba que eso lo hacía en la jurisdicción inmobiliaria. Es en la jurisdicción inmobiliaria, pero es un agrimensor. ¿Pero es un agrimensor que trabaja para el Estado-Nación? No. ¿O es una persona privada que trabaja? Es un agrimensor, trabaja para el Estado-Corporación, y cuando tú lo contratas, se vuelve un oficial público del Estado-Nación. Como si fuera un alguacil. Como si fuera un alguacil, exactamente. Que tiene una licencia, una colegiatura. Una licencia para matar casi. ¿Quién? Sí. No, bueno, eso. No, me recordé, cuando tuviste licencia y te reíste, me recordé de la película de James Bond. De James Bond. Va a cobrar, evidentemente, por hacer ese trabajo. Ese es el tema. Generalmente, cuando hay esas invasiones, las personas recurren a la vía penal y te acusan por violación de propiedad, procurando eso, porque además que el juez penal va a ordenar la expulsión del lugar, el resguardo del derecho inmobiliario, va también a condenar y va a acordar indemnización. René, vamos a hacer ahora un switch, vamos a cambiar el tema a la parte de los embargos, pero antes vamos a hacer otra pausa y regresamos con ustedes en breve en Conceptualizando.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Venimos analizando un tema importante en el día de hoy, todo lo relacionado con la ejecución civil de la sentencia. En primer lugar, vimos que existían pues diferentes materias, y diferentes ramas del derecho, que cada una de ellas pues obviamente ante los conflictos genera una resolución o una sentencia, y que en esa ejecución de la sentencia es que estamos nosotros hablando. La parte civil. Y estamos circunscritos en la parte civil. Y dentro de la parte civil vimos cómo atender los casos que se pudieran estar dando, tanto en la parte de alquileres como en la parte de invasores a propiedades. Y ahora vamos a ver un poco, algunas pinceladas del tema de los embargos. ¿Cuántos tipos de embargos existen? Okay. Mira, el embargo va a dar una respuesta a esa sentencia que acuerda resarcimiento. Resarcimiento. O sea, una indemnización. Existen diversos tipos de embargo. Está el embargo inmobiliario, el embargo ejecutivo, el embargo retentivo, el embargo de ajuares, el embargo de frutos no cosechados y el embargo de naves. Sí, pero yo creo que son demasiados embargos. Vamos a hablar quizás de los tres primeros. Los tres primeros embargos y los más usuales. Y tú me hablaste del embargo inmobiliario. Inmobiliario, retentivo, son cuatro los más usuales, que es el retentivo, que es el embargo que de acuerdo al 556 del Código de Procedimiento Civil y siguiente, se va a hacer en manos de un tercero con un título que va a ser cierto y líquido. Por lo general, los títulos para ser ejecutables tienen que tener las tres características: certeza, liquidez y exigibilidad. Certeza. Escrito. Más de 30 pesos tiene que ser por escrito. Certeza, liquidez y exigibilidad. Y exigibilidad. Sí. ¿Qué significa eso de exigibilidad? Exigibilidad es que haya llegado al término. Te va a pagar el día 30. Antes de ahí yo no puedo ejecutar ese título. Eso puede ser, por ejemplo, una factura. Una factura, es que los títulos, para que le pueda dar certeza, tiene que seguir un protocolo. O bien tiene que ser un acto auténtico, un pagaré notarial, o tiene que ser una sentencia. O sea que eso no aplicaría para una factura. Para la documentación comercial. No. Sin embargo, con esa documentación comercial yo podría hacer un embargo retentivo en manos de un tercero y puedo pedirle al juez que provisionalmente evalúe el crédito, que verifique si hay un peligro en la demora y una apariencia de buen derecho, y me autorice provisionalmente a trabar una medida, un embargo conservatorio. Cuando hablamos desde el punto de vista conceptual, acuérdate de que estamos conceptualizando, ¿no? Y yo no estoy claro todavía en la diferencia conceptual que existe entre un embargo retentivo, un embargo inmobiliario y los otros dos embargos que tú dijiste que eran los más comunes. Ejecutivo y conservatorio. Ejecutivo, conservatorio, retentivo e inmobiliario. Sí. Conceptualmente hablando, que es una cosa, sin entrar en mucho que lo sea entendible. Que sea entendible. ¿Qué es eso? ¿En qué es lo que se retiene? El embargo retentivo es un medio de constreñimiento que está facultado a usar un acreedor contra su deudor de bienes que estén en manos de un tercero. Por ejemplo, dame un ejemplo práctico. De un banco, tu cuenta del banco. Necesita tener un título. Yo te debo dinero a ti. Sí, y yo tengo dinero en el banco. Pero yo tengo una factura, un título. Debo tener un título cierto y líquido. Aunque y no ese título, tú dijiste que tenía que ser un pagaré notarial. Tenía que ser cierto, líquido y exigible. Pero en el caso del embargo retentivo, como está sujeto a la demanda de invalidez por ante el tribunal, puedo saltarme la exigibilidad. Y puede ser solamente cierto y líquido. Cierto y líquido. Entonces, que sea por escrito y que sea en cantidad de dinero. Que sea cierto significaría que esa factura existe. Y sea por escrito. Contrario al embargo inmobiliario y al ejecutivo, en donde la certeza entraña que tiene que ser un pagaré notarial o una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocable. Sí, pero quedémonos un poquito en esta parte comercial, que yo creo que se ve mucho a diario. Sí. Hay mucha gente que no documenta adecuadamente las transacciones. Es decir, cuando yo te paso a ti la propiedad de un bien que yo te estoy vendiendo,
no solamente es que yo emita una factura, porque yo puedo emitir una factura hasta con comprobante fiscal, ¿verdad? Y decirle una factura a René. Ahora, ¿quién ha dicho que René ha recibido eso que dice la factura? Bueno, ¿Qué es lo que le da la certeza a esto? Ahí hay un temita. ¿Eh? Mira, en las reglas probatorias en el derecho privado, una de ellas es que cualquier obligación de más de 30 pesos va a ser probada por escrito. Por escrito. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Entre otras cosas. Que si usted me firma una factura que recibió eso y usted no recibió nada, usted me va a pagar como si lo hubiese recibido. como si lo hubiera recibido. Porque la ley prohíbe otros medios de prueba, salvo la inscripción en falsedad y la comprobación de firma, contra ese medio de prueba. O sea, usted puede llevar todos los testigos que usted lleve, y esos testigos bajo la justa solemnidad no vale. No vale. Lo que vale es lo que está escrito. Ahora, una pregunta. Las empresas comerciales, y muchas empresas de servicio también, pero yo creo que las comerciales es donde más se ve, esas comerciales e industriales, cuando le entregan una mercancía a un cliente, que se la factura, además de la factura, muchas veces emiten otro documento que es el conduce. A veces cuando te emiten una factura a crédito, ¿verdad? Tú recibes, te envían, ¿verdad?, a tu establecimiento, a tu oficina, a esa computadora que tú compraste, te la envían, o ese escritorio, o esa silla, o lo que tú hayas comprado en el establecimiento que sea. Entonces, la persona que te lleva la mercancía, el chofer del camión, te desmonta el escritorio ahí en recepción, en tu oficina, y te dice, fírmame aquí. Pero resulta que tú eres el dueño de la oficina, pero tú no estás ahí. Quien recibe eso es la recepcionista. Esa firma de esa recepcionista es válida. Mira, recuerda que tus empleados en el aspecto civil están bajo, son tu preposé. Hay una relación de comitente, preposé, posee por otro. De tal manera que la firma que ella da es como si lo hubiera dado tú. De hecho, cuando un empleado causa un daño a un tercero en tu negocio, en tu oficina, ¿verdad? Entonces, la secretaria, por una situación a una clienta, le pegó un florerazo en la cabeza, imagínate, Dios libre. ¿Lo hirió o lo mató? Lo mató. Tú eres responsable civilmente. Penalmente, nadie tiene responsabilidad penal por el hecho de otro. Pero civilmente, porque ella estaba en una relación de competencia preposición contigo. Eso es delicado. Por eso, bueno, lo que pasa es que tiene que hacer la debida diligencia en la depuración de tu personal. Porque esa persona va a quedar bajo tu responsabilidad. Por eso está así, aunque el contrato de trabajo no lo diga. No tiene que decirlo, porque eso lo dice la ley. Y tú no puedes contratar contrario a la ley. ¿Qué ley habla de eso? 1384. ¿Qué ley es esa? Código Civil de la República Dominicana. Por las personas que se deberá responder. Y va dando toda una clasificación. En el caso de deudas con tarjeta de crédito. Son deudas iguales. Sí, pero dicen que las tarjetas de crédito tienen un seguro. No tiene que ver, porque el seguro no es para protegerte a ti, es para proteger a la entidad de intermediación financiera. Y de hecho, la entidad de intermediación financiera tendrá que hacer todas las diligencias porque la superintendencia de este banco le va a penalizar por cada tarjeta que caiga en impago. Porque ellos no hicieron la política prudencial es suficiente para aprobar créditos. Y en el caso de la muerte de un tarjetaviente que deja una está deuda, protegido por un seguro, dice la Superintendencia de Banco de la República Dominicana. aunque la tarjeta no tenga seguro per se, está protegido por un seguro. Sí, es que no, sí la tiene, porque es obligado. Si no, la Superintendencia de Banco se mete. Eso es un dato importante. Hay gente que pasan por esa situación donde se muere un familiar Y el banco y el familiar comienza a cobrarle a los hijos cuando ya eso está pago desde el punto de vista del seguro. Tiene un seguro. Pero no sé si es que todas las tarjetas por obligación tienen que tener ese seguro. Toda. Una Obligatorio. disposición de la Junta Monetaria primero y después de la Superintendencia de Banco. Porque estaba viendo una situación donde personas en los préstamos inmobiliarios específicamente moría el padre o la madre que era la deudora y entonces se dejaban en desprovisión a los niños. Entonces lo que se le hizo fue que se hizo un seguro de vida y como hay un interés asegurable en ese acreedor, se dejaba en condición
de beneficiario a la entidad de intervención financiera de esa creencia. Recientemente yo estaba trabajando en una partición y me querían cobrar 2 veces a la clienta. 2 veces me querían cobrar. ¿Todos los bienes que una persona tiene son embargables? No, todos los bienes son embargables. El Código Civil de la República Dominicana plantea que hay algunos bienes que no son embargables, como son 2 camisas blancas, como son la cama donde duermen. Son muy pocas. ¿Y el sueldo que la gente gana por nómina? El salario es inembargable, salvo por tema de manutención, que puede ser afectado hasta con el 50%. Manutención. Y aquellas empresas, René, que porque un empleado comete un error, digamos que Lo acusan de robo. No lo están acusando, pero comete un error y de repente le descuentan por nómina 2.000 pesos porque no cuadró la caja. No pueden hacer eso. Lo que pasa es que ellos se cubren en un acuerdo transaccional y en un chantaje. Recuerda que nosotros hemos República No, que esa es la política que tenemos. No, ellos no te tienen hacen que pagarlo. Ellos no te hacen eso. Ellos te meten esa presión y tienes que firmar que lo paguen, si no te van a despedir. Y entonces tú dices, wow, se me perdió este cuarto y vengan y me despidan esta gente. Yo prefiero pagarlo porque necesito el trabajito. Pero si él se paga, no es legal. Que no es legal. No es legal. No pueden, hay muchas empresas que tienen esa política. Pero ellos no pueden hacer eso. Pero lo hacen. Porque el trabajador, por la necesidad, le firma el acuerdo, un acuerdo transaccional, y le firma, mire, sí está bien, porque lo van a votar, lo van a despedir. René, ¿y qué pasa con los cheques devueltos entonces? Cheques devueltos es una ¿Cómo tú lo cobras? Es una conducta punible, déjame decirte. Se llama ¿Cómo punible? ¿Eso no es comercial? No, emisión de cheques sin la debida provisión de fondos. Entonces, esa la ley de cheque en la República Dominicana tiene pena de 2 años al que emite un cheque sin la debida provisión de fondos. ¿Y eso es rápido, ese proceso? Es penal, multa del duplo del cheque, pago del cheque e indemnización. Es un poquito complicado librar cheques sin la debida provisión de fondos. Además de que hay una penalidad sumergida, y es que te van a colocar en el buró de crédito. Pero no solamente en el buró de crédito, en una intranet que tiene la entidad de intermediación financiera que no está en la calle, y no te van a abrir una cuenta. O sea, que te bloquean también como posible usuario de tarjeta de crédito. Pero especialmente de cheque. De cheque. Porque tú estás dando dificultades. Sí. Tú no tienes la debida probidad que ellos buscan, y tú estás dando cheques sin la debida provisión de los fondos. René, ¿qué derecho tienen empresas privadas y del Estado también en emitir facturas de servicios cuando no existe un contrato firmado entre las partes? Te voy a poner un ejemplo. La CAS, la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo, emite facturas a personas que no tienen contrato. Pero lo que pasa es que el contrato de servicio, de ese tipo de servicio, de agua estamos hablando. Y estamos hablando de la basura también. Pasa de lo basura, mismo. exacto. Tú no tienes un contrato, pero el agua que se supone, tú debes tener un contrato y una acometida. Y tú no tienes ni contrato ni acometida y te mandan factura todos los meses. No, tiene que hacer un reclamo, ellos van a hacer una inspección y se van a dar cuenta que tú no tienes ni acometida ni... Porque lo que pasa es que al igual como la Dirección General de Impuestos Internos, ellos cuentan con hacer una evaluación mediante la cual pueden establecer de manera arbitraria que tú tuviste ganancia. El impuesto interno hace eso. Sí, pero no nos hagamos de... Pero eso, entonces, te estoy diciendo eso, cómo funciona aquí, que funciona igual allí. ¿Pero la por qué? CAS viene y dice, bueno, tú tienes una casa aquí, tú tienes que usar agua. Bueno, en aquella gastan 60 galones, aquí más o menos el mismo tamaño, tú gastas más o menos lo mismo y te mandan una factura, que es una estimación. Aunque tú no tengas... que tú tienes que probarle que tú no tienes acometida, que tú no tienes nada que ver, que el agua te la pasa a un vecino que sí la paga, o que tú la tomas del cielo. Si toma del subsuelo, entonces te la cobra el INDI. No, está bien, yo lo estoy entendiendo. O sea, que incluso si un vecino te la pasa... La paga el vecino, paga el vecino. Pero ya tú tienes que ir y explicarle, porque ellos que te hicieron fue una estimación. Y esas empresas, y ahí yo creo que se pueden involucrar más empresas, incluso privadas, tienen derecho a que una factura, que vamos a suponer, te atrasaste en el pago y que te metan intereses y una serie de porcentajes adicionales. Sí. Y te afecta tu score de crédito.
Bueno, pero una cosa es que te afecte, y otra cosa es que tengan derecho Tienen derecho. Porque a cobrarte a ti. Recuerda que Porque ellos no son bancos ni un financieros. contrato de adhesión, no importa, pero es un contrato de adhesión, porque es el contrato estándar que ellos tienen. Entonces es un contrato de adhesión y te hicieron una estimación y entonces en razón de eso te hicieron un contratante de adhesión, tú no has firmado nada de eso. Pero resulta que ellos dicen y entienden que por la estimación que se hace en ese sector, todas las personas por ahí consumen 200 galones de agua. Julián consume 200 galones de agua igual y tiene que pagar. Y si no la paga, entonces le vamos a cobrar la mora como los que firmaron los contratos. ¿En qué consiste, René, esto del embargo inmobiliario? El embargo inmobiliario es una medida de constreñimiento que procura hacer que un deudor que ha suscrito una hipoteca convencional o que es afectado por una hipoteca judicial, una hipoteca convencional es esa que se firma con una entidad de intervención financiera, con una Tú coges un préstamo con una hipoteca. Exacto, en garantía, que garantiza. ¿Eso es diferente? A la hipoteca judicial, ¿Qué que es es una eso? persona que tiene una creencia con otro y le pide al juez que provisionalmente le permite inscribir la hipoteca o saca una sentencia o un pagaré y se la inscribe a un inmueble. Son cosas distintas. Pero eso es por deuda. Por deuda, exactamente. Por deuda donde yo no he dado per se el inmueble en garantía. Si yo no pago en los términos de esa hipoteca, la persona me va a librar un mandamiento de pago tendente al embargo inmobiliario. Una vez ha vencido los 30 días de ese mandamiento de pago, la persona va a inscribir un embargo inmobiliario y va a ir al tribunal a pedir que se le apruebe un cuaderno de cargas y condiciones o un pliego de condiciones y luego un llamamiento a venta en subasta. ¿Cuándo aplica un embargo inmobiliario? ¿Cuándo aplica un embargo restrictivo? ¿Cuándo aplica el otro embargo que me dijiste? Conservatorio. El conservatorio. Embargo, lo primero que son sobre bienes muebles, los tres primeros. Muebles. Sí, muebles. El retentivo, Conservatorio, conservatorio y ejecutivo. y ejecutivo. El ejecutivo debo tener un título cierto, líquido y exigible, un pagaré notarial o debo tener una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y es sobre bienes muebles. El conservatorio es sobre bienes muebles y debo tener la autorización del tribunal. Y los bienes, tanto en el ejecutivo como en el conservatorio, tienen que estar en manos del deudor. 583 y siguiente del Código Civil de la República Procesal Civil y 48 el procesal. Cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando de un carro, Exacto. de los muebles de la casa, Sí, sí, sí. ese tipo de cosas. Sí, sí, así es. El embargo retentivo es un embargo sobre bienes muebles o bienes financieros que se va a hacer en manos de un tercero. O sea, distinto al deudor, que se le va a denunciar al deudor y que deberá demandarse su validez. Le están diciendo, por ejemplo, al banco, mira, esa cuenta, Congélamela ahí, porque este señor me debe y dinero. me debe dinero. Y vamos donde el juez a conocer de la acción en validación Ese es el embargo retentiva. retentivo. En el conservatorio se embarga en manos del deudor y como quiera hace falta ir a donde el juez a validar ese embargo. En el embargo ejecutivo, entonces la cosa ya no se va a donde ningún juez, sino que se vende en subasta. En el embargo inmobiliario, como su nombre lo indica, es un embargo que cae sobre un bien inmueble. Esos son cuatro conceptos un poco complejos. Eso- Aunque tú mencionaste varios embargos más, Sí, hay mucho más. que no sé cuál de los que quedan sería típico para El embargo de Juárez se usa mucho, que ese es un embargo que cae, no tanto como los otros. a Juárez, A Juárez, sí, que ¿Qué es son eso? lo que guarnecen el lugar alquilado o arrendado. lo que guarnecen. Sí, los que están ahí dentro. Un inquilino que no paga, entonces el propietario, acreedor, se hace con un auto o con un mandamiento de pago y embarga y demanda la validez a su vez de ese embargo de Juárez. Ah, yo no sabía que eso se hacía. Sí, está ahí. Mira, las vías de ejecución es la última fase del proceso judicial. Recuerda que el proceso judicial se inicia con la investigación y apoderamiento de la jurisdicción, instrucción de la causa, sentencia, fase recursiva y finalmente con la vía de ejecución. En el caso específico la ejecución civil, que es que corresponde a los particulares, porque la ejecución pública del Estado. Sí. O sea, yo no puedo tener a la gente presa en mi casa. No, Hay gente que quisiera. sí, quisiera, ¿verdad? No puede. Como única medida. Sí, como única medida. ¿Verdad? Pero entonces,
la última fase del proceso es la ejecución de los sentenciados. Entonces, lamentablemente, mientras más alto va la fase del proceso, se complica más. Es más fácil apoderar un tribunal y instruir una causa, pero ya cuando yo tengo que recurrir una sentencia y ejecutar la sentencia, hace falta de una serie de destrezas y habilidades puntuales del litigante a los fines de poder llevar a efecto ese tema. Tú siempre que abordas los temas en Conceptualizando, mencionas mucho dos palabras. Mencionas mucho el bien jurídicamente protegido y menciona mucho la paz social, la paz pública. Y aunque no se tratan de temas penales, sino de temas privados, ¿verdad? Lo que hemos tocado hoy con el tema de los embargos y estas cosas, no deja de ser cierto también de que también las entidades públicas recaudadoras también tienen posibilidad de hacer embargos. Evidentemente. Porque, por ejemplo, en la parte de impuestos, yo tengo entendido de que se pueden hacer embargos. Y un embargo peligroso. Peligroso, porque ahora con la nueva ley, ellos ni siquiera necesitan auto del tribunal, ellos provisionalmente evalúan su crédito y te embargan. Mira, pero ese el comentario no era por ahí que iba. Ah, bueno. No, quedándole en lo privado. Ok. Yo siempre he planteado o he preguntado o me he preguntado por qué son tan costosos estos procesos donde la gente, que en teoría, por lo que tú decías al principio, no se pone tanto en juego la paz pública. Sin embargo, para una persona que tiene poco, ese inmueble que tiene, esa cuenta bancaria que tiene, que no sea quizá, no tiene que ser alta, esos muebles que tiene, es lo único que tiene. Y para ellos, perder esas cosas, pues definitivamente que la paz le va. ¿Hasta qué punto estamos realmente practicando justicia en la República Dominicana con estos temas? Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Una vez los contratos son ley entre las partes, después que una persona ha asumido una obligación de manera voluntaria o le han impuesto una obligación, tiene que llevarla a fiel cumplimiento. Cuando es importante que le diga a tu público que son los notarios que hacen los embargos, son un oficial menor que va y te embarga, ¿verdad? Que no tiene ya que ver con juez ni nada de eso, salvo que haya una acción. Y va con un alguacil, ¿verdad? No, ya ahora no son los alguaciles, son los notarios con 2 testigos y fuerza pública a veces va sin. ¿Ya los alguaciles no van? No. O sea que cuando hay una ley, cuando hay desalojo tampoco va. Hay una ley que está procurando que haya una jurisdicción de ejecución de sentencias civiles y ahí le va a volver otra vez al alguacil, parece, pero hasta este momento son los notarios. Bueno, pero lo que te quiero decir, Juan Miguel, es que debemos fomentar esa cultura del cumplimiento de la obligación. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú sabes quién finalmente que va a tener que, de lo poquito que tiene, soportar los gastos del embargo? El deudor. Encima de eso, le vamos a embargar lo poquito que tiene y encima de eso va a tener que soportar los gastos del embargo. Sí, porque el que pierde paga también las cosas. Las cosas del proceso. Entonces, la persona tiene que ser racional. Y recuérdate que yo siempre te digo una frase, además de esa otra que señala, que la mejor abogada es la prudencia. Usted sabe que debe, pague o ruegue. No, y además, usted sabe lo que está produciendo, sabe hasta dónde puede llegar. Eso también, de la prudencia. Óyeme, eso es parte de la prudencia. Claro. Si usted sabe que su flujo de caja no le permite a usted endeudarse, pues no lo haga, porque aquí hay gente que se vuelve loca. Aquí vamos a suponer, tú tienes tu crédito bien y tienes una tarjeta de crédito. Pues los bancos te vuelven locos, te llaman 10 bancos y tú coges 5 tarjetas más que te dieron. Y hay gente que comienzan a usarla y no han calculado nunca cuál es realmente el flujo de caja que tienen. Y oye, llega un momento en que usan toda la tarjeta y no tienen cómo pagarla. Sobre todo en una economía de mercado, como es República Dominicana, en donde tú tienes la posibilidad de gastar cualquier cantidad de dinero. ¿Cómo así? En República Dominicana se puede gastar cualquier cantidad de dinero que tú quieras, desde comprando jet hasta... ¿Por qué tú dices eso? No, bueno, porque lo que te doy, porque es una economía de mercado y en la economía de mercado se ofrecen muchos bienes y servicios. Ah, no, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, una cosa es comprar y otra cosa es gastar.
Es decir, tú tienes derecho a adquirir, pero si tú no tienes dinero no lo puedes comprar. ¿Me entiendes? Ahora, si tú tienes una serie de tarjetas de crédito, tú tienes que aprender. Tú tienes que saber que eso no significa que tú ese dinero lo tienes, tú no lo tienes. Tú no lo tienes. Tú lo que estás evitando es tener que andar con dinero en los bolsillos y estás utilizando el plástico. Al contrario, a veces la gente ni siquiera está pensando en el peligro que es tener una tarjeta de crédito con un monto altísimo, sin límite, o con, qué sé yo, o con un límite muy alto. Y como están los atracos, como está la gente en la calle, te quitan esa tarjeta de crédito, te llevan la cartera y como tú vienes a ver, tienes un problema. Y en ese tipo de casos, en ese tipo de situaciones, René, que se ve tanto en el país, que un atraco, que le arrebatan una cartera a un señor o a una señora, y cogen esa tarjeta y compran 100.000 pesos. ¿Esa deuda quién la paga? No, lo primero es que ya hace rato la política de protección de los usuarios, de los servicios financieros, hace que sea casi imposible que eso pueda pasar. De hecho, las veces, recuerdo el caso de Claudio Nasco, una de las razones por las cuales descubrieron a los homicidas porque usaron la tarjeta. Es muy peligroso, es un tema que tiene muy calladito, pero es muy peligroso usar tarjetas. De hecho, no sé si te has dado cuenta que donde quiera que tú vas a pasar una tarjeta, hay una cámara ahí, y no es para vigilar a la cajera. No, es para saber quién pasó la tarjeta. Entonces es muy peligroso. Ya, de hecho, los delincuentes no andan ni detrás del celular ni de tarjeta. No. Eso es lo bruto nada más. Sí, porque hay una gradación de delincuentes, recuerdo. René, yo creo que hemos abordado un tema interesante, apasionante. La gente tiene que llevarse el tema de la prudencia que tú decías, la prudencia. Yo agregaba hace un rato, pues, la acción legal oportuna. Y yo creo que son de las cosas que tú estás haciendo, dándole servicios al Estado corporativo, ¿verdad? Tratando de llevarles un mensaje para que se tomen medidas prudentes y a tiempo, porque yo creo que hacer las cosas a tiempo es parte de la prudencia, incluyendo ya cuando tú estás litigando también, pues también actuar dentro del tiempo adecuado, porque hay plazo. Gracias, René, por haber estado con nosotros nuevamente, como cada miércoles, en Conceptualizando. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy, en este su programa, Conceptualizando.